Estimados amigos, estamos una vez más aquí con su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista plural los aspectos más importantes de la realidad nacional, de la coyuntura política, que como ya es costumbre, siempre tiene elementos nuevos y que comprometen de alguna manera el futuro nacional. En esta oportunidad no contamos con la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde por razones de encontrarse fuera del país, y solamente vamos a llevar el programa con Juan Cheput, al cual saludo expresamente. Recordamos a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, esta semana, como ya había adelantado, hay una serie de elementos recurrentes. Tenemos las declaraciones del señor procesado, en fin, el cual está manifestando, Villaverde, el cual está manifestando poquito a poquito una serie de elementos. No sé si esa es la mejor estrategia, de veras, tengo mis dudas serias, o es mejor como sucedió en el año 2000 cuando se dio a conocer el video Curi Montesinos. Su presentación prácticamente nos exoneró de cualquier especulación y fue suficiente para traer abajo el régimen de aquel entonces. Esto de hacerlo poco a poco, como hace Samir Villaverde, denotaría, digamos, una actitud, una estrategia particular, pero da lugar a que se puedan en el medio hacer negociaciones que puedan torcer el curso de cualquier investigación, o en todo caso finalmente llegar a una conclusión que no tenga ninguna consecuencia. Pero en fin, eso está en curso, lo vamos a ver. El tema hay nuevos elementos que siguen comprometiendo a Castillo. Cada vez más se descubren cosas que hacen realmente insostenible la posición del presidente de la República. Nunca en la historia republicana, ni en los momentos más álgidos que estuve revisando, ha habido un presidente que tenga tantas dificultades, ya no para armar y dirigir la política gubernamental, sino esté metido en tantos hechos oscuros de naturaleza corrupta que resulta insólito, no porque, en fin, las personas pueden estar sometidas a distintos problemas, pero del modo tan insistente, tan evidente, tan grosero, sí es una cosa propia de estos tiempos. Eso es algo que nos lleva a preocupación. Tenemos un Congreso de la República que ha llevado a cabo un conjunto de interpelaciones, es parte de su función sin duda alguna, pero no queda claro si esto debe traducirse o no en mociones de censura, toda vez que este es un gabinete que ya de tiempo atrás, y además en la práctica también, está prácticamente con los días contados, aunque el hecho que esté moribundo no significa que ya pues se ponga punto final a su existencia. Por lo menos a mí me queda muy claro que la actuación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal, el presidente del Consejo de Ministros, evidentemente, Aníbal Torres, es casi un muerto viviente que no tiene mayores consecuencias, pero claro, sabiendo que ya está con el tiempo prestado y no habiendo ningún futuro hacia adelante, él se permite decir cualquier cosa y hablar con una ligereza que no deja de sorprender, pero eso solamente es dable si es que hay una convicción de que ya pues está cumpliendo un papel decorativo en lo fundamental, pero sí sirve para la confrontación y para los fines subalternos del gobierno en atacar al Congreso y marcar distancia frente a otras cuestiones. En fin, ese es un poco el escenario en que se está desenvolviendo el país, y por supuesto el horizonte sigue siendo preocupante. Juan, ¿a ti qué te parece esta situación que estamos heredando luego de haber visto estos elementos que he mencionado y algunos otros que tú quisieras hacer notar también? Adelante, Juan. ¿Cómo estás, estimado Ángel? Un placer estar conversando nuevamente. Mira, yo me siento más que desilusionado, desconcertado, porque veo una crisis institucional sin parangón en la historia del Perú
político de los últimos 50 años. Yo creo que desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado y el desmantelamiento de las instituciones, no bajo el paraguas del consenso de Washington, que fue lo que pasó en el año 92, sino simplemente de un plan elaborado con mentes peruanas, el plan revolucionario de 1968. Desde esa época yo no veo una situación tan, pero tan destructora de nuestro sistema institucional. ¿Y cómo se manifiesta esta destrucción? Los elementos de juicio que nos permiten decir que este gobierno es caótico, incompetente, corrupto y podría seguir abundando en los objetivos, se han desatado porque al frente no hay control político. Lo que tenemos en estos momentos es una farsa de control político. Vemos a ministros que pasan por la primera etapa de lo que podría ser una censura, la interpelación, y la misma interpelación se convierte en un espectáculo penoso. Ha quedado en mis retinas ese momento en el cual Aníbal Torres le dice al congresista Quiabra, yo puedo gritar más fuerte que usted. Y el congresista Quiabra, después de un día, reacciona cortándosela para la salida, ¿no? Ya ok, vamos a debatir a cualquier lugar, en una actitud verdaderamente, no quisiera tratarla como infantil, pero Es, sí que demuestra pues el poco nivel político de estos señores. La mejor respuesta en ese caso es yo no tengo por qué debatir con un ministro que quiero y censurar, que voy a impulsar su salida del gabinete claro, por diversas razones, no cortársela para la salida. Debatimos donde usted quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, se llega a unos niveles, y ojo, estos señores son presidenciables. Ojo, sí, se llega a unos niveles lamentables en materia política y al final el gobierno sigue haciendo lo que quiere. Mira, nuestros congresistas se han convertido en opinólogos, en comentaristas de la realidad. ¿Por qué digo esto? Sale el señor Aníbal Torres insultándolo junto con los ministros, haciendo proselitismo abierto en favor de la Asamblea Constituyente, en los consejos de ministros que de consejos no tienen nada, sino que son maniobras políticas que tienen que ver con que en cada lugar del país están haciendo un activismo y un proselitismo impresionante con recursos públicos, y los congresistas se quejan de lo que viene haciendo el Consejo de Ministros. Se quejan, ¿eh? Teniendo el poder para pararlo. Se quejan. sí, pues. Y no hay ni una sola acusación constitucional al Jurado Nacional de Elecciones, no hay ni una sola acusación constitucional a ninguno de los ministros, no hay nada. Simplemente se quejan, se lamentan ante las cámaras y dicen qué horror lo que está pasando. Bueno, pues ellos no son los encargados del control político. Entonces, llegamos a situaciones como la comedia de la cual estaba relatando hace un instante, en la cual el ministro es interpelado, Aníbal Torres, con serias acusaciones como consecuencia de su despliegue por el territorio, ¿no? Lanzando una serie de adjetivos contra el Parlamento, contra la presidenta del Congreso, polarizando al país e inclusive mintiendo, ¿no? Y por eso se le interpela. Y sin embargo, al día de hoy, jueves, no está corriendo una moción de censura. Ya pasó una semana, el plazo es 10 días y no corre la moción de censura, no hay ni una sola firma. Y los señores están en estos momentos en semana de representación, los señores parlamentarios. Entonces, ¿para qué lo interpelan? Si no lo Bueno, censuran, significa que están satisfechos con su así es. respuesta, Claro, o sea, están ¿ya? conforme con lo que ha dicho. Y entonces, Así, claro, no hay lugar a la censura. La interpelación no necesariamente lleva a la censura, pero pero implica que no están cuando están satisfechos, satisfechos. están contentos, Entonces, están ese de es el acuerdo con lo dicho papelón, por Torres. Sí, ese es cierto. el papelón que viene haciendo este Congreso. Que ellos dicen, nos tenemos que quedar los 5 años, pero miren, ellos son culpables de este deterioro que existe en estos momentos en el control político. Y es por eso que la Comisión de Fiscalización, por otro lado, hace esfuerzos con Samir Villaverde, pero no convoca a Vladimir Mesa, no convoca a Silvia Barrera, no convoca a los involucrados, no pide levantamiento del secreto telefónico, no pide levantamiento del secreto bancario. Entonces, ¿para qué son comisión de investigación? Entonces,
Si estamos padeciendo ese descontrol, es cierto, es culpa del Ejecutivo, pero también de un Congreso que jamás dio la talla. Bueno, sin duda alguna, y este sentimiento que tú expresas está generalizado entre la población, porque si el señor Castillo, por sus inconductas y por su incapacidad, recaba un 74% más de desaprobación, lo lógico hubiera sido que quien se opone a Castillo tenga pues una aprobación más o menos en esos términos. El Congreso entonces, mayoritariamente opositor, debería tener una aprobación pues superior al 70%. Pero, oh sorpresa, en todititas las encuestas hay una competencia entre Castillo y el Congreso para ver quién recaba un mayor repudio por parte del pueblo peruano. Entonces, ahí eso indica de que algunas cosas o muchas cosas están muy mal y hace que el rechazo a Castillo no sea capitalizado como debiera en un escenario con otras características por la fuerza opositora, una especie de vasos comunicantes donde hay un trasvase de respaldo y popularidad. Si uno cae, el otro sube. Pero en este país, ambas instituciones enfrentadas, más allá de sus razones, inclusive reconociendo, como lo hemos hecho en otra oportunidad, el importante rol que el Parlamento ha cumplido en determinadas etapas, hay una insuficiencia, hay un vacío, hay unas carencias y muchos errores que ante el gran público hace que el Parlamento sea tan culpable como Castillo en la crisis que se ha desatado. Eso resulta muy grave. Y dentro de esa misma lógica, yo quería comentar un poco una noticia de las últimas horas o los últimos días. Es la acusación constitucional que está en trámite por traición a la patria que un grupo de ciudadanos presentamos y que fue recogida después por los congresistas Cueto y Norma Yarro. Este trámite había sido, digamos, había pasado las etapas de admisión, se determinó su procedencia, más aún la comisión permanente, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Congreso, abrió la etapa de investigación y la subcomisión encargada, como tú sabes perfectamente, nombró pues al congresista delegado, esto es el ponente que iba a conducir el proceso de investigación. Lo hizo a una persona que, desde nuestro punto de vista, no era más conveniente porque había tenido una posición, primero, en contra del proceso y en segundo lugar, estaba vinculada a los niños y eso inclusive llevó a que él anunciara públicamente su renuncia. Cuando nosotros esperábamos que luego de la semana de representación, la nueva sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales eligiera un nuevo representante, oh sorpresa, vemos por declaraciones que el señor Soto de Acción Popular habría dicho que ya no va a renunciar, y más aún, de que en este tiempo donde prácticamente había renunciado y cambió de opinión, dice que ya tiene listo el informe correspondiente, el informe de la investigación, mira tú, y que en 5 días lo va a presentar. Cuando, repito, ni siquiera se ha instalado formalmente, digamos, el proceso investigatorio como corresponde, si fuera así, entonces estamos una vez más ante una negligencia absoluta que linda en la traición, porque el Congreso, en lugar de darle curso a este procedimiento de acusación constitucional, y mira tú, por lo menos llevar adelante la fase de investigación, ya si al final de la investigación ellos consideran que no hay elementos suficientes, votarán en un sentido o en otro. Pero por lo menos yo creo que por respeto a la ciudadanía y al trámite parlamentario deberían asumir con seriedad la fase de investigación, pero si esto no se hace y ya se tiene bajo la manga un texto que no sé, que habrá sido escrito en la trastienda por los asesores, al margen del proceso investigatorio en sí, estamos ante una situación sumamente grave. Entonces, esto viene a corroborar un poco esta negativa del Congreso a darle curso. Bueno, está bien, no tienen los votos para la vacancia. ¿Por qué? Porque hay un grupo de congresistas que están articulados al gobierno de manera sospechosa o mafiosa, tal como lo hizo en su momento Vladimiro Montesinos, y cosa que se puso en evidencia con el famoso video donde Montesinos compraba la lealtad del entonces congresista Curi. ¿Recuerdan ustedes? Y eso provocó la caída del régimen. Ahora, claro, no tenemos la evidencia del video, pero las sospechas de que hay algo
algo similar que hace que un grupo de congresistas del sector democrático esté en una posición reacia a darle curso a una vacancia, a una salida de tipo radical, podría estar expresando una cosa similar. Pero ahora que se niegue a que la etapa de investigación, que es el momento culminante, indagar qué hay detrás de las declaraciones del señor Castillo cuando ofrece mar soberano para Bolivia, en fin, ahí había una serie de elementos que nosotros hemos planteado en la denuncia para ser objeto de investigación. Se ha podido invitar a expertos, se ha podido llamar a la gente de Cancillería. ¿Qué está haciendo Cancillería al respecto? ¿Quién sabe si detrás de la palabra de Castillo hay un grupo al interior del gobierno que no conocemos que está trabajando pues ese asunto? ¿Qué sucede con la Embajada del Perú en La Paz o en Sucre? Son preguntas que han podido dilucidarse en la etapa investigatoria, pero si de prosperar lo dicho por Soto, el congresista Soto, entonces esto simplemente se archivaría, pero de modo vergonzoso, y demostraría, lamentablemente, la tesis que tú tienes, que el Congreso, pues, no solamente ya no está a la altura, sino se pondría casi de espaldas al sentimiento popular. Y las razones para que se vayan todos, Castillo y congresistas, entonces va a ir cobrando cada vez más ímpetu en el seno de la sociedad peruana. Juan, tu opinión al respecto. Mira, a mí me llamó también la atención las declaraciones del señor Wilson Soto, ¿no? Y son la expresión, pues, de una serie de maniobras dilatorias. En primer lugar, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego del triunfo parcial que se obtuvo al ser admitida la denuncia constitucional, no olvidemos que se demoró en agendarla, cuando es potestad de la presidenta de la subcomisión, bueno, fue admitida, se demoró en algo que es elemental. Yo he sido miembro, yo he sido Tú vicepresidente de la conoces bien subcomisión eso. de acusaciones constitucionales durante 3 años. Y luego, cuando correspondía nombrar al congresista delegado, se demoró una eternidad. Y todo eso obviamente beneficia a los inculpados, enfría el tema. Y bueno, luego elige al señor Wilson Soto porque según ella nadie quería meterse en el asunto. Pero luego para decirle al señor Soto, bajarle la bandera, usted ya empezó, se demoraron en comunicárselo oficialmente. Bueno, ya se lo comunican oficialmente y luego él amenaza con renunciar, o sea, no acepta la denominación Claro, oficial. O sea, son maniobras dilatorias, pues. totalmente. Y luego dice, ya estoy llano a empezar la investigación y en 5 días, yo me he preocupado de leer en detalle sus declaraciones, presentaré la determinación de hechos, es decir, la fase 0, la fase 1, en la cual se analiza si los hechos planteados en la denuncia constitucional simplemente tienen consistencia o no. Esa es la primera etapa. No está diciendo si son correctos o incorrectos, sino si tienen consistencia como para ser evaluados en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esa es la determinación de hechos. Ya. ¿Qué hechos concretos hay? Y si hay un correlato con una infracción constitucional. Eso lo va a presentar en 5 días. Y después de eso, vienen 15 días para que el señor pueda presentar su informe final. 15 días que pueden ser prorrogables según la complejidad del caso. Sí, claro, sí, sí, Yo sí. cuando veía los casos involucrados, porque esa es otra cosa, ¿no? En mi subcomisión nadie quería meterse con el tema de los famosos cuellos blancos, con los fiscales, ¿no? Era un grupo de fiscales amplios, de jueces, y nadie, entonces yo lo asumí. En algunos casos absolví al doctor Galvez, Tomás Galvez, en Sí. otros casos al señor Chávarri, en otro caso lo acusé a Chávarri. Bueno, en fin, a mí los medios de comunicación no me ponían la agenda, ¿no? Y, pero uno puede, por la complejidad del caso, pedir una extensión. Yo la pedí por una semana. Y recuerdo que en esa época el caso era de tanta complejidad política que me dijeron más de una semana no te vamos a dar. Entonces, y obviamente yo, por más congresista delegado que sea y conociendo el caso, tengo que ceñirme a las urgencias políticas que me plantea la subcomisión. Y porque es una instancia política. Entonces, pero en este caso no veo yo nada de presión de parte de la señora Rocío Torres. Nada. Así de simple. Nada. Simplemente el señor dice en 5 días la determinación de hecho, luego veré cuando hago el informe y no hay presión de la presidenta de la subcomisión. No hay presión. Entonces, como tampoco hay presión mediática.
en este caso, como si todos quisieran que el tema se olvidara, que pasara al olvido, y estamos enfrascados en discusiones bizantinas. Por ejemplo, en este momento la Comisión de Constitución está en Arequipa, hablando una vez más del tema de la Constitución, de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo? ¿Acaso ya no lo mandaron al tacho? Pero ellos siguen hablando de la Asamblea Constituyente, haciéndole propaganda en última instancia. haciéndose propaganda ¿cómo se llama? En el Cusco, en Arequipa, perdón. Toda la subcomisión se ha ido a Arequipa a hacerle propaganda a un tema que debería estar ya cerrado. Y en el caso de la subcomisión todavía no han hecho nada. Entonces creo yo que los ponentes, mi sugerencia política es que los ponentes en una conferencia de prensa expresen su preocupación con una línea de tiempo. Este día lo presentamos y esto dice el reglamento y esto es lo que están haciendo. Y esto es responsabilidad exclusivamente de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista Rocío Torres. Ella es la responsable de no ejercer presión, de demorarse en designar al congresista delegado, de plantear posición política para que esto se apure. Ella es la responsable. Entonces, pero por otro lado creo que los ponentes, y dentro de los cuales estás tú, estimado Ángel, creo que tampoco tienen que quedarse con los brazos No, cruzados. no, Yo no, creo no. que ha Nosotros llegado el estábamos momento de esperando que decir, se nombre al esto nuevo. dice, esto dice el reglamento y esto es lo que están haciendo estos señores. Se están dilatando. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Están enfriando el tema. Y esto obviamente le conviene al presidente Castillo. No, no, aclarando simplemente para precisión, nosotros estamos sorprendidos, nosotros estábamos en la tesis de que habiendo renunciado el señor eh, congresista elegido delegado, bueno, pues el señor Wilson Soto, eh, la subcomisión tenía que nombrar uno nuevo. Inclusive estábamos viendo quién podía ser, haciendo algún tipo de especulación sobre la materia para dirigirnos, darle la información complementaria que supongo él en primera instancia debería pedir, si es que hay más información que la que se ha presentado en el texto de la propia denuncia constitucional, si es que se quiere llevar adelante una investigación en serio. Pero, oh sorpresa, del día de ayer nos enteramos que Soto reasume la conducción de esta tarea, a pesar que se había conocido públicamente su renuncia, y entonces, y más aún, se habla de plazos que ya estarían corriendo. Bueno, entonces sí, efectivamente, eso va a motivar que en las próximas horas hagamos una conferencia de prensa, una declaración sobre la materia, expresando nuestra extrañeza, nuestra preocupación y demandando que el Congreso, a través de esta comisión, asuma su responsabilidad. Es un hecho importante lo que se está diciendo y por lo tanto, antes de tomar una decisión, creemos nosotros que debe llevarse a cabo la investigación en serio, con las formalidades, la amplitud que requiere la cosa. Y bueno, pues lo contrario es burlarse de la gente, permitir que Castillo diga cualquier cosa sin ningún tipo de responsabilidad, cosa que es inaceptable. Vamos a ver pues qué sucede. Pero la semana también ha estado marcada nuevamente por las declaraciones de Samir Villaverde, ¿no? Que se ha convertido en la vedette, claro, y aprovecha la tribuna de la investigación que lleva adelante la Comisión de Fiscalización y hace anuncios, pero hace anuncios además, caramba, complicados, ¿no? Quiero darte algunas líneas. En primer lugar, este señor desarrolla una tesis donde pone la culpabilidad casi total en el exsecretario de Palacio de Gobierno, en Bruno Pacheco, a diferencia de lo de Karen López, donde Karen López trata de exculpar y decir que el lado bueno de la cosa es Pacheco. Allá hay una diferencia importante. Casi parecería ser que esto es para contradecir el testimonio que está dando la señora Karen López. Digo, parece porque tampoco tenemos más elementos de juicio. Y por otro lado, ya no se habla ahora del tema del fraude, ahora dice que a Pacheco le han dado 2 millones para que le dé al presidente a su vez. En fin, se hace más engorrosa la cosa. De hecho, mira tú, que este señor, que evidentemente tiene antecedentes de todo tipo, haya estado vinculado al régimen castillista tan cercano, el pertenecer a su círculo íntimo, el haber dado una serie de facilidades
como son movilidad, departamentos, seguramente dinero y algunas otras cosas más a los sobrinos del presidente, a la gente de la familia, y por lo tanto que ahora diga estas cosas, un delincuente, dice los oficialistas, sí, pero ese delincuente estuvo prohijado, estuvo pues en el círculo íntimo. Esa es la persona con la cual ellos han confiado. Esos son sus asesores, esas son las personas a las cuales ellos escuchan. Es un asunto que realmente ya en sí, al margen de lo que diga o no, que tendrá que verificarse, esa cercanía con personajes como la Karen López, que también es una joya, y este señor Samir Villaverde, está ya revelando la catadura del jefe de Estado, que ya no por casualidad encuentra a esta gente en su círculo íntimo, sino parece ser que fuera un modus operandi de mayor envergadura. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Juan? ¿Cuál va a ser, crees tú, el desenlace de estas informaciones que se está dando en el seno del proceso de la investigación que se lleva en paralelo en el Congreso con la Comisión de Fiscalización y en otros momentos a través de la fiscalía encargada de llevar este caso? Yo Juan. creo que el presidente está completamente asustado porque sabe perfectamente que lo que dice Samir Villaverde es verdad. Y es verdad porque no han salido los involucrados o los mencionados en su testimonio a decir esto es mentira, ni ellos ni sus abogados. Han salido a decir esto es trucho, esto es falso, pero no a decir lo fundamental en una persona inocente, eso es mentira, ¿no? Así de simple, eso es falso. Como Martín Vizcarra, ¿no? Yo no le pongo los cuernos a mi mujer, pero no dice mentira ese chat, es falso ese chat, no desmiente los chats, pero él dice que él es leal a su esposa, ¿no? A pesar de lo que hemos visto. Igual, en este caso no salen a decir, voy a denunciar penalmente al señor Samir Villaverde, voy a denunciar penalmente a Vladimir Mesa, eso es absolutamente falso, acá están las actas, no, simplemente dicen, este es un complot contra mi persona. Es decir, el argumento de la persona que entiende que está en seria situación. Ahora, hay partes de la declaración que yo no entiendo por qué pasan desapercibidas cuando son el hilo de la madeja para llegar al fondo del asunto. Cuando Vladimir Mesa indica que él llegó a Palacio de Gobierno eh, como consecuencia que le decían cómo vas a cobrar tus servicios por haber hecho que el presidente de la República gane, eso le dice Bruno Pacheco. Bueno, ya ganamos, ahora ¿cómo vas a hacer para cobrarte lo que has invertido en ayudarnos para que lleguemos a Palacio de Gobierno? ¿Qué dice Vladimir Mesa? Te voy a presentar a Karelin López, para que a través de ella se materialicen los negocios, ¿no? Qué sé yo, Claro. y por ahí venga la cobranza. Eso lo cuenta Samir Villaverde, Sí, ¿no? tiene O sea, sentido, eso tiene sentido. tiene sentido, o sea, un individuo de la catadura, pues, de este señor Vladimir Mesa, una persona amiga de César Álvarez, que conoce del tema de la manipulación electoral por su cercanía a exfuncionarios de la OMPE, A bueno, Cabaza, ¿no? pues, a José Cavazza, según lo que ha salido en los medios de comunicación, Sí. tenemos acá el hecho concreto que luego de haber sobornado, dice que él, cuando le dicen cómo te vas a cobrar, voy a presentar a Karen López. Eso es por una parte, ¿no? Que la Comisión de Fiscalización no cita a Karen López, no cita a Silvia Barrera, no cita a Vladimir Mesa, y, o sea, no cita a nadie. Y por otro lado, la Junta Nacional de Justicia, que tampoco se hace problemas con el asunto, y por otro lado, la Fiscalía de la Nación, que no hace tampoco no toma ningún tipo de medida contra Vladimir Mesa ni contra Silvia Barrera. Seguramente estén esperando de que se vayan del país, como aparentemente se ha ido Guido Pacheco y el sobrino del presidente Fray Castillo, ¿no? Porque no toman ninguna medida. Pero acá la Comisión de Fiscalización tiene que entender que ellos pueden ir a una velocidad mayor que la Fiscalía, tal como fue Así es. con la Comisión Lavajato cuando estuvo en la presidencia, bajo la presidencia de Rosa María Bartra. Ellos pueden en estos momentos solicitarle al Pleno el levantamiento del secreto bancario, o sea, atribuciones de Comisión de Fiscalización,
para que se permita el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el secreto bancario, para ver de dónde a dónde ha ido el dinero y todo ese tipo de cosas. Pero no hacen nada. Ayer escuché al presidente de la comisión como si esto fuera algo simple, y es una comisión que se supone debería ir a pasos acelerados, porque los perjudicados han sido los miembros del grupo político del presidente de la comisión, del congresista Ventura, que pertenece a Fuerza Popular. Y tampoco dice nada Jorge Montoya, que es el presidente de la Comisión del Fraude. Yo, si fuera presidente de la Comisión del Fraude, hace rato hubiera citado a Vladimir Mesa, Claro, pero hace rato. esa es la mejor prueba, es el Claro, mejor indicio para pero avanzar. Montoya no hace nada, ¿no? Montoya es otro, ¿no? También de los que levanta la voz, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero no hacen nada, igual que sus colegas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que pasa el tiempo, el presidente está como si nada, y siendo un tema gravísimo, no adquiere la relevancia política porque simplemente del otro lado dicen, es mentira. Y sale gente como Fernando Tuesta a decir, es mentira, ¿no? Y nadie investiga. Ya sabemos que Fernando Tuesta tiene una posición de parte a favor del gobierno, cambiante a lo largo del tiempo, así Pero que no hay que darle es mayor asesor importancia. de Salas Arenas. Asesor de Salas Arenas y por lo tanto involucrado en todo esto. Desde la época de las elecciones, debe seguir en el cargo y entonces él está defendiendo a su patrón y está defendiendo sus intereses económicos crematísticos por la asesoría que brinda. En O ese de lo momento está más de contrario, 50.000 de dólares lo por dos contrario está meses, creo. protegiéndose el pellejo, porque él de repente ha sido asesor en la época de las elecciones cuando se cometió todo esto, y por lo tanto Fue. sería también culpable. Entonces, esa actitud de mandar ayuda en memoria para decir eso es falso, para mí es un símbolo, un síntoma de preocupación en este señor. Y por eso no entiendo cómo algunos salen a defenderlo. Francamente es ridículo lo que está pasando al país. Creo que se está desplomando no solamente Castillo, sino el sistema de prestigio que acompañaba la caviarada. Ya la gente se está dando cuenta que es un grupo de personas sin valores, sin moral, ¿no? De doble estándar, gente hipócrita, falsa, vividora del Estado, ¿no? Entonces, creo que ya se están dando cuenta y es por eso que partidos como el Morado no tienen ni tres curules y han ido a votar 200 personas, el gran partido Morado de Sagasti, ¿no? Y es por eso que, que creo yo cada vez más la gente se desencanta más de este tipo de personas. Esperemos pues que en la semana que comienza la Comisión de Fiscalización se ponga realmente las pilas y pise el acelerador en este tema. Sí, pues eso es un compromiso con el país. Ellos no pueden dejar que el tema muera por inanición o se le dé un tratamiento superfluo sin ningún tipo de explicación de fondo. Mira, ahí va a tener una prueba de fuego todo el Congreso. Mira, la subcomisión depende de la comisión permanente y la comisión permanente es el resumen prácticamente del Congreso. Ahí están todas las bancadas, todas las fuerzas y entonces ellos tienen que admitir que su prestigio, si lo quieren salvar, va a estar en juego si es que actúan negligentemente, para ya no hablar de ningún tipo de complicidad. Y la verdad que a mí me sorprende que la comisión encargada del fraude electoral, que se sacó con mucho esfuerzo, ¿te acuerdas? Pues ya no vale la pena, fue una de las grandes, de los primeros debates cuando se instaló el Congreso y se formaron las comisiones, se formó una comisión especial presidida efectivamente por el almirante Montoya. Creo que ahora tiene pues la gran oportunidad, sabemos que no ha avanzado mucho, pero este sería el momento oportuno para poder empezar a recabar información, por ejemplo, cuál es el rol de Tuesta, y ahí se podría determinar de modo exacto que ese señor viene siendo asesor de la época. Y por otro lado resulta sospechoso, no sé, en fin, ya estamos terminando, pero no puedo dejar de decir esto. El bloque caviar, ¿no? Que ha gritado por la elección de del Tribunal Constitucional, ahora está haciendo una defensa cerrada del Jurado Nacional de Elecciones, con Tuesta a la cabeza, pero también ha sacado a Hildebrand, ha sacado a otros, y en todos los canales de señal abierta, donde efectivamente hay una hegemonía caviar, la actitud en este tema es descalificar a Samir Villaverde diciendo que es un delincuente, tratando de salvar al Jurado Nacional de Elecciones. Ellos tienen demasiados intereses, ¿no? En el jurado, en la OMPE, eso ha sido su feudo, lo han manejado como han querido,
han La permitido RENIEC, la RENIEC, irregularidades y ahora están haciendo su defensa, la ¿no? RENIEC está en manos de estos individuos desde hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. La El RENIEC es sistema un coto electoral, en caviar. realidad. El sistema electoral. Más Ujú. aún, todo aquello que tiene que ver con el sistema jurisdiccional, Poder Judicial, Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional, porque mira, el jurado se conforma con representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía, ¿no? En fin, ahí hay un conjunto de vasos comunicantes y ese ahí es el núcleo del poder caviar y entonces, claro, el tribunal también pertenece a esa órbita como controlador de la Constitución, digamos, lo habrían perdido en primera instancia, pero ahora quieren hacer una defensa del jurado descalificando las declaraciones, las informaciones y denuncias que está haciendo el señor Villaverde. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y me parece realmente necio que las fuerzas opositoras democráticas no adviertan lo que estamos aquí conversando y no profundicen justamente la investigación en torno al jurado de elecciones, analicen el comportamiento de los organismos y personas en el proceso electoral anterior, tanto de la OMPE como del jurado, y la RENIEC también, que es parte del sistema electoral, y bueno, saquen pues las conclusiones del caso. Si hubo un sentimiento que hubo fraude en las elecciones, ¿cómo permitir que esta misma gente lleve adelante las elecciones del mes de octubre, las elecciones regionales y municipales? Es algo que no entendemos. Y repito, lo único que puede frenar ese curso inevitable es la actuación del Parlamento y la tendría que hacer ahorita. Y lo de Villaverde realmente a ellos les habría caído como una prueba fundamental para desarrollar y darle nuevo impulso a la comisión. Y más aún, creo que ese tema podría trabajarlo la comisión en paralelo para que la comisión de fiscalización haga lo propio en las tareas, bueno, pues que ya ha tomado este mandato y está investigando. Este tema específico que ha salido de modo colateral podría ser tratado por esta comisión especial, pero es cuestión de moverse, tomar pues las decisiones, oficializar el asunto y ponerse a trabajar, como tú dices, ¿no? ¿Te imaginas tú lo que estaría pasando si en lugar de Pedro Castillo hubiera ganado Keiko Fujimori y Samir Villaverde saldría a decir de que Keiko manipuló la OMPE y el registro Sí, pues, electoral? ya habría habido un terremoto político. Así Ya es. tendríamos las portátiles en las calles, qué sé yo. Bueno, así están las cosas. Me Ujú. parece, esperemos que esta conversación sirva para que los amigos congresistas y las personas que se reclaman de la democracia en el Congreso, pues salgan de la lenidad, de la pasividad, de la anomia en que se encuentran y, bueno, se pongan las pilas y a trabajar, investigar por el bien del país. Hemos llegado ya al fin de este programa, nos hemos pasado un poquito, pero creo que amerita los temas. Agradecemos la presencia de todos ustedes que nos escuchan semana a semana y nos despedimos hasta la próxima con nuevas explicaciones, con nuevas interpretaciones del momento actual y su proyección para el destino del Perú. Muy agradecido y hasta la próxima semana. Muchas gracias.